Hola amigos y hermanos todos en el Señor Jesús. Seguimos la brecha que dicen los humanos en este comentario de la 13ª semana del tiempo ordinario. Este tiempo ordinario que estamos ya el 1 de julio, que es domingo, Día del Señor, del año 2018. Y estamos comentando los evangelios de la liturgia de la Iglesia Católica diarios en el ciclo B. Y el comentario hoy viene de Marcos. El relato es el capítulo 5 de Marcos, del 21 al 43. El vídeo para nuestro orden es el 212. Dice así Marcos. Es muy largo. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole insistentemente: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija
se ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que le acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, y el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta. Se reían de él, pero él le echó afuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talatita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y se echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Es palabra de Dios. Tenemos otro relato que Marcos concluye como un doble relato, conocido como la curación de la hemorrisa y la resurrección de la hija de Jairo. Tan peculiar como cargado de simbolismo. Para empezar, es interesante destacar los elementos que ambos episodios tienen en común. Primero, se trata de dos mujeres enfermas de gravedad. Una terminará en la muerte, que se curan al contacto con Jesús. Pero quizá lo más significativo es que en ambos casos se repite una cifra, 12. Un dato innecesario que invita al lector a leer el relato en clave simbólica. En efecto, el número 12 es símbolo del pueblo judío. Ambas mujeres representan a Israel, que no encuentra solución en sus instituciones ni en su religión. La sinagoga, sino que se ve y se va extendiendo después de haber hecho lo increíble. Se había gastado esa mujer en todo eso su fortuna, pero en vez de mejorar, había puesto peor, hasta morir. Veamos más profundo. Más allá de la narración, el lector puede reconocerse a sí mismo como la mujer que siente estar perdiendo su vida, o como la niña que escucha la palabra que le dice: levántate. Y a esa luz, invitado a preguntarse: ¿por dónde se me escapa la vida? ¿Qué es lo que tiene postrado
a estas dos personas. Estoy decidido a levantarme y a vivir y favorecer la vida. Esas son las primeras preguntas que ante el hecho nos preguntamos. Y es muy probable que, creyendo o no en la respuesta a esos interrogantes, se reconozca a sí mismo en la persona, la vida y el mensaje del Maestro de Nazaret. En los relatos recogidos en este capítulo, tal como ha llegado a nosotros, aparece Jesús como liberador de aquello que más nos asusta y también que más nos esclaviza, y es la opresión interna y externa, la enfermedad, la marginación y la muerte. Son realidades todas ellas que quedan iluminadas desde la vida que se manifiesta en Jesús de Nazaret. La identificación con el ego, con el yo, nos obliga a mirar toda la realidad desde una perspectiva radicalmente limitada y por ello equivocada. Desde ella será bueno lo que agrade al yo, lo que agrade al yo, y malo lo que frustre a ese yo, a ese ego. De hecho, el primer movimiento del yo ante cualquier acontecimiento o situación es de catalogarlo como agradable o desagradable, positivo o negativo. Y a partir de esas etiquetas actuará aferrándose a aquello que le reporta bienestar y, en último término, pervivencia. Pero ocurre, sin embargo, que todo aquello a lo que el yo puede aferrarse es impermanente, como él mismo. Porque todo pasa, y mal se puede poner la seguridad y la estabilidad en lo que es pasajero, aunque siempre le queda un último asedero, la creencia de que después de la muerte será un yo perdurable, vivir para siempre. Pero la verdad, sin embargo, parece que va en otra dirección. El problema básico que nos lleva a la confusión y al sufrimiento de la vida del ser humano, y que nos hace debatirnos entre lo que llamamos bueno o malo, es simplemente lo que hemos dicho muchas veces: la ignorancia. Esa ignorancia, no sabemos quiénes somos realmente, ya que desconocemos nuestra verdadera identidad. Pues bien, debido a ello, estamos habitualmente como hipnotizados, dando por ciertas y definitivas las conclusiones a las que cree llegar nuestra mente. Eso es normal. Pero la sabiduría espiritual, también la de
también la del Evangelio, viene a decirnos que en el nivel profundo no somos ese yo en el que hemos estado identificados, sino el yo soy universal que se expresa en tantas formas. Eso que realmente somos no muere jamás. Lo único que acaba es la forma histórica que lo expresaba. Tiene razón el texto evangélico cuando dijo, la niña no ha muerto, está dormida. Por eso la pregunta crucial no es qué ocurre después de la muerte, sino quiénes somos. ¿Somos plenitud o quiénes somos? Ahí está el quid de la cuestión. La pregunta hoy va por esos lares y es la siguiente. ¿Estoy decidido a levantarme y vivir? ¿Sé que soy uno con la vida? Esas son las dos preguntas que hoy nos tienen que hacer pensar fuertemente. Levantarme, lo que quiere decir que estoy postrado ante el vivir, y si soy el conocimiento uno con la vida. Pues bien, una vez hecha ese relato, ese comentario psicológico y verdadero, vayamos pisando tierra. Una vez más, tenemos que decir que el centro de las preocupaciones de Jesús no fue la religión y sus observancias, sino el sufrimiento humano y sus consecuencias. Esto lo tenemos que meter fuertemente en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Esto es lo que queda patente en el caso de la mujer que padecía hemorragias menstruales. Las religiones enseñaban, y algunas siguen enseñando todavía, el miedo que brota al pensar que la sangre contiene vida. Pues bien, Jesús se puso de parte de la mujer impura y rechazada por la religión. Él le devolvió a aquella mujer la salud, la dignidad y la felicidad que no había encontrado ni en la religión ni en la sociedad. ¿Dónde la encuentra? La cercanía a Jesús transforma a las personas y las dignifica. Esas dos virtudes es la que tenemos que pedir a Jesús, transformar nuestra vida y darle dignidad. La labor de todo cristiano es transformar la vida de las personas, transformándonos nosotros y dando dignidad a esas personas. En el segundo episodio de este relato largo, Jesús le devuelve la vida a la hija del jefe de la sinagoga.
En este caso, la actuación de Jesús reviste más importancia, porque no se trata de que sanara a una enferma, sino de que le devolvió la vida a una difunta. Con la notoriedad que debió de darle a este prodigio el hecho de que la chica difunta era hija del jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Con esta actitud Jesús supera a los grandes profetas, como fueron Elías y Eliseo. Su caso es más llamativo, más impensable, más radical. Para Jesús lo importante es la vida de la chica, no su reconocimiento de buen israelita. Por lo menos esto está fuera de duda. Pero es importante recordar una vez más que los relatos de milagros en las culturas del mundo antiguo no se veían como datos científicos propios de la medicina o de la biología. Los relatos de milagros eran formas literarias que expresaban hechos relacionados con la religión. Pero en el Evangelio de Jesús no se utilizaron para ensalzar el poder religioso de Jesús, sino algo muy importante y que olvidamos los creyentes, y es la bondad humana y la misericordia. Y prueba de ello es que precisamente ante las autoridades religiosas, por causa de los hechos prodigiosos, Jesús fue tenido como un aliado de Beelzebú, un infractor del sábado, un blasfemo, un impostor. Eso es lo que estamos viendo a lo largo de todos los evangelios. Los expertos en religión se dieron cuenta inmediatamente de que los presuntos milagros de Jesús no favorecían la religión, sino que la desprestigiaban. Jesús no quería más religión, sino más bondad, cosa que no interesaba a los profesionales y observantes de la religión, obispos y teólogos de todo el mundo que colaborasen en la búsqueda de formas de ejercer el ministerio de Pedro, que sean más coherentes con lo que Dios quiere para su iglesia y también para hacer viable el diálogo entre cristianos y con otras religiones. El ecumenismo, que debemos tener claro y debemos de practicarlo. A veces nos da miedo salir del cascarón y reconocer que a veces también no estamos en la verdad. Por eso hoy la pregunta iba por ahí. Primero, levantarse, querer vivir, y después, ¿qué conexión tengo yo con la vida? Porque yo soy vida, salido de la mano de Dios.
Si reconocemos esto, entonces daremos vida, como lo hacía Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere, que demos vida y solamente vida, que puede dignificar la vida de las personas con las que tratamos. Un saludo, un abrazo, hasta otra. Adiós.